Ok, pues el día de hoy ya estamos a 1 grado de León, a 1 grado de León, del año 77 de la nueva era del Aquarius. Correspondiente, estamos a 23 de julio, ¿no? A 23 de julio del 2025. Bueno, como estábamos observando aquí en este momento, estas son unas posiciones astronómicas. En estas posiciones astronómicas podemos ver claramente, si nosotros volteamos al cielo, se pueden ver estas constelaciones. Sí, en este momento no se encuentran así los planetas, puesto que son fotografías ya viejas y podemos observar el Sol se encontraba en Géminis y pues, como estamos diciendo, el Sol ahorita está en el signo de León, pero está realmente en otra parte, ¿no? Hablando de constelaciones, está en el Cangrejo. Bien, pero esto es nada más para darnos una idea de cómo se ven o cómo se mira la parte celeste. Y como habíamos dicho, lo que son los signos, estamos en otro punto. Este es un esquema y vamos entonces a entrar de lleno a otro tema importante el día de hoy, que es la carta natal. Carta natal que también se llama esquema natal o radix o cosmograma. No sé si escuchen los truenos, pero no los escuchan, ¿verdad? No, maestro, no se escucha, pero bueno, ya sabemos que si hay falla en la conexión, ya sabemos por qué. Sí, se esperan un poquito, pero sí, los truenos están en todo su esplendor, aunque bueno, qué bueno que no se escuchan porque se tiene aquí en la conexión, pues eliminar los sonidos externos. Entonces, por eso no alcanzan a escuchar los ruidos. Ok, bueno, qué bueno. Entonces, esto es lo que es un esquema natal. Ahí tenemos el esquema. ¿Qué podemos identificar ahí en ese esquema? A ver, ya más o menos, ya tenemos una idea. En primer lugar, ustedes observan que ahí están las casas, ¿no? O sea, estos sectores de energía, que están numeradas del 1, 2, 3, así sucesivamente hasta llegar a 12. Entonces tenemos 12 casas que son similares a los 12 signos. Cada casa pertenece a un signo. Y tenemos esta línea que está aquí entre el 1 y el 12, es lo que se conoce como ascendente. ¿Por qué? Porque está viendo hacia el horizonte. Aquí en este punto está el horizonte, ¿sí? O sea, está el oriente y hacia este punto está el poniente, ¿ok? Este es el oriente, este es el poniente. Este es el norte y este es el sur, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos paramos aquí, viendo hacia este punto, a la izquierda de nosotros tendremos el norte y a la derecha tendríamos el sur, ubicándonos con respecto a la posición geográfica. Pues aquí vamos a tener siempre el ascendente. El ascendente no va a cambiar de lugar. ¿Hacia dónde está el ascendente? ¿Qué signo es este? Escorpión. El escorpión. Muy bien, muy bien. Ese es el signo del escorpión. ¿Y cuál sería su opuesto, Evelyn?
El opuesto del escorpión es el toro. Muy bien, es el toro. Acá tenemos, por ejemplo, el sector de la cúspide de la 2 se le llaman cúspide porque este es el ascendente, entonces el ascendente también es igual a la cúspide de la casa uno. La cúspide de la casa 2 está apuntando a qué signo, Miroslava, y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, una disculpa, es que voy llegando y estoy entre que queriendo sentarme ya para poner atención y checando algunas cosas todavía. Ok, bueno, pero sí, no alcanza a ver ahorita todavía el diagrama aquí, el Ah, sí, sí, esquema, ya lo veo. Ajá, y esta la línea que flecha. está aquí en este signo. ¿Qué signo es este? ¿Es Marte? No, No, es signo, o sea, signo. signo zodiacal. Ya, ahí. Sagitario. Sí, Ya te sí, es la ayudan. flechita. Ajá, Sagitario. El Sa- centauro. Centauro, es el signo del centauro. Las constelaciones son otras, recuerden. Los signos es el animal. Este es el escorpión, este es el centauro. Duina, ¿cómo estás? A ver, Bien, Duina, ¿cuál es ¿cómo el está? opuesto cuál es el opuesto del centauro? El opuesto del centauro. A ver, los peces. ¿Quién tiene dónde hablar? A ver, por ahí anda un doble sonido y se envicia la. A ver, Duina, nuevamente, No. no te escuchamos. A ver, Duina, de nuevo, ¿cuál es el opuesto al centauro? Yo y los peces. ¿No son los gemelos? Son los gemelos, Miroslava, sí, tienes razón, no son los peces, son los gemelos. Aquí vemos el centauro y acá está opuesto, este signo es desde los gemelos, sí. Sí. Aquí tenemos este otro signo, ¿cuál es? Mira, Es, es este el signo, león. no, no es el león. ¿Qué signo es, Evelyn? El macho cabrío. El macho cabrío. Su opuesto, El cangrejo. cangrejo. Perfecto, muy bien, Evelyn. Este otro signo, esa es la cúspide de la 3. Entonces, la cúspide de la 3, la casa 3 es en el macho cabrío. La cúspide de la 4, Marco, ¿qué signo es este? El aguador, Y su opuesto, el león. el león. Acá lo tenemos. Ven, aquí está el león. Bien. Luego tenemos la cúspide de la 5. ¿En qué signo está Miroslava? Ay, no veo la flechita. Ya. Aquí está. Es. Esta es la cúspide de la 5. ¿En qué signo está? Ay, Dios. Ahí sí es. ¿Son gemelos? No. Los gemelos son estos. Sí. Ay, déjame pongo grande la pantalla porque no veo. Aquí abajo. Son los pececitos, eso sí. Ujú, los peces. ¿Y su opuesto de Ajá. los peces qué signo es? Es. Ay, ese siempre se me va. Tiene cuernos. ¿Cuáles cuernos? Es Es Virgo, pero
Es la Virgen, Ah, la Virgen, cierto, perdón. la Virgen. Sí, Tiene estamos hablando cuernos. de signos. Sí, No sé sí, sí, dónde sí, ves los sí. cuernos. Perdón. Ok, es la Virgen. Luego tenemos la cúspide de las 6. ¿En qué signo está Enduina? ¿Qué signo es este? A ver, ¿cuál maestro? Este que estoy aquí con el cursor, aquí está la flechita. Este signo, ¿cuál es? Es el signo es Aries. No, no es Aries. El de la casa. Este que está en la casa 5 te está apuntando a este signo. Es Tauro. El toro. Tampoco es, bueno, no es el toro. Aire, entonces. Creo que sí. Ay, no sé, ya me perdí. Ay, espérate, déjale si acá. Pero. Como signo, ¿qué nombre es el signo de este? Ay, El nombre de este signo. Bueno, es el cordero. Es el cordero. Tienes dos conexiones, Vina, por eso te está escuchando doble. Mira, aquí estás aquí en una y acá estás en otra. Tienes doble conexión. Mm, sí, estás en doble, en dos conexiones, Vina, así que Sí, estoy en dos conexiones. Sí, pero es que se oye doble. es que se oye doble. Darle el audio a una. Quítale el audio a una. esa sí me la sé. ¿Cuál, Miros? Es aire. ¿Cuál? Aire. Bueno, es Aries, aire, ¿no? No, No. no, te estás en dos, completamente equivocada. En primer lugar, Este, Aries es la constelación. ajá. Estamos hablando del signo y tampoco es aire. Porque No, ahorita vamos. entonces sí es un centauro. No, Oh, ya ¿por qué? dijeron, y Ajá. dijeron bien, creo que fue Duina, ¿no? La que dijo que era el Sí. cordero. Es el cordero. Pero maestro, como constelación es el cordero. No, al revés. Como constelación es Aries. Como signo es el cordero. Y estamos hablando ahorita de signos. Aquí en el diagrama, son los signos lo que tenemos que mencionar. Entonces, el Entonces, signo, como constelación es Aries y como signo es el cordero. Le quita el audio a uno porque no quítale, los entiende bien. a ver, tienes que, es que dice aquí reactivar. No, Tienes que, ella misma tiene que quitar ponerle, el audio. O salirse de una o quitarle el audio. sí, O sea, quitarle porque el sí. audio a una de tus conexiones porque se oye muy, se envicia el sonido. Ujú, ahí está. Ok, ¿aquí me escuchan? Ahora sí te escuchamos bien. Ok. Entonces, ¿qué decías? Bueno, que como constelación es Aries y como signo es el cordero. Ok, Esa es la exacto. diferencia, ¿cierto? Esa es la diferencia, pero cuando estamos hablando de un cosmograma, que es se llama el cosmograma o carta natal, siempre vamos a hablar con el nombre del signo, ¿sí? Cuando vemos las constelaciones, que fue lo primero que pusimos acá, estas sí son constelaciones. Estos son fotografías del cielo. Aquí sí estamos hablando de las constelaciones, véanlas, ahí están, las constelaciones, ¿sí? Pero en lo que es
la parte de ya de la cosmobiología para poder leer una carta, estamos hablando ya de lo que es la carta natal, le podemos llamar, o esquema natal, o también es conocido como radix, o es conocido como cosmograma, pero en todos ellos hablaremos de los signos que son los signos zodiacales. Entonces, en ¿Sí? este caso, el opuesto de este sería la cabra, el macho cabrío, ¿no? El El opuesto del cordero Sí, ¿ves este que está acá en la casa 6? Ah, no, en la casa 11. esta es la casa 6. La Ok. casa 6, la casa 6 está aquí la cúspide en el cordero y el opuesto es este. ¿Qué Ah, signo es ok. este? Ese es Libra, o sea, la balanza. La balanza. Es la balanza. ¿Ok? Sí. Muy bien. Aquí la casa 7, ¿en dónde se encuentra Evelyn? En el toro. En el toro. ¿Y su opuesto? Su opuesto está en el escorpión. En el escorpión. Muy bien. Marco, el que sigue, que es la cúspide de la 8, ¿en qué signo está? Los gemelos y el opuesto es el centauro. Muy bien, Marco. Miroslava, Sí, el que sigue, el 9, ¿en qué signo está? Aquí la cúspide de la 9. Que está, todavía sigue siendo los gemelos. no, aquí está, mira, en este signo. Los gemelos es este. Ahí. ¿En Este dónde? signo, ¿cuál es? El cangrejo. El cangrejo. ¿Y su opuesto? Que viene siendo este, el opuesto. El opuesto de la 9 siempre va a ser la 3. Ajá. Es la cabra. La cabra, el macho cabrío. Sí. El macho cabrío. Muy bien. Duina, esta cúspide que está aquí de la 10, ¿en qué signo está? A ver, la 10 es el león. Muy Y la bien. ¿Y su opuesto? pide al frente, no la veo bien. A ver, yo amplío la Aquí está. lámina. No, no la veo bien. Oh, no la veo bien. No sé, no veo bien al frente. Veo es la Pero sí, verdecita, la veo. ok, Bueno, pero que si te estás en el león, ¿cuál es el opuesto del signo del león? Ya ven que fue la tarea de que se aprendieran los opuestos. ¿Cuál es el ah, opuesto del león? el opuesto del león es Agua. ¿Mm? Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, el aguador. Ya lo El vi. aguador. Muy bien. Eve, el que sigue, la 11. La cúspide de la 11. Aquí está. ¿En qué signo está? En la Virgen y su opuesto los peces. Muy bien, Evelyn. Y Marco, la última, la casa 12. Libra. La balanza y La su opuesto el balanza. cordero. El Muy cor- bien. Ok, ven, son los ejes. Por ejemplo, este es el eje, uno de los ejes, que es el horizonte. El eje del horizonte es el eje 1, 7. El otro eje es el eje 2, 8. El otro eje es el 3, 9. El otro eje es el 4, 10. Sí, el otro eje es la 5, 11. El otro eje es el 6, 12. Y así volvemos nuevamente el eje 7 con el 1. El 8 es el eje 8, 2. El eje 9, 3. El eje 10, 4. El eje 11, 5. Y el eje 12, 6. Y ya le dimos toda la vuelta.
¿sí? Entonces, así están los ejes, por eso los opuestos debemos de tenerlos siempre presentes, a su vez con los signos. Si recuerdan, este sector 1 es la casa natural de qué signo. El cordero. Ay, Dios. ¿La casa uno o el sector uno, maestro? ¿Sector uno o casa uno? Creo que se le fue la conexión. Cortó, ajá, la conexión. Es que sí está lloviendo bastante fuerte. Pero entonces es sector uno o casa uno. Bien, tuvimos un pequeño apagón, ¿me escuchan? Sí, estaba Sí, en maestro. Escucha, ¿no? Ok. ¿Están viendo la imagen, la pantalla? No, ¿verdad? Se fue. Se fue. A ver, ahí está de nuevo la pantalla. Ok, ahí está de nuevo la pantalla. ¿Hasta dónde me escucharon? Estábamos viendo los ejes. Sí, preguntó la casa natural. Ajá. La, Ah, ok, la- perfecto. Entonces, la casa natural. ¿Le di la palabra a alguien? ¿Sí escucharon que le di la palabra a alguien? No, Bueno, ya que tú estás con el micrófono abierto, Marco, ¿cuál es esta casa natural, de qué signo es? del cordero. A ver, el sector 2, ¿de qué signo es, Miroslava? ¿Qué Ay, Dios. signo natural es aquí en la casa 2? ¿El cordero o el macho cabrío? No entendí No, ahí. A no, ver, eso es en la uno. ¿La uno el- no es el macho cabrío? no, la 1, el signo natural del cordero. Ah, sí, 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 ok, sí. La 2, ¿qué signo natural El es? centauro. No, Ay, Dios. el toro. El toro. aquí Ah, está el sí, centauro. es el toro, perdón, Tauro. Ajá, sí, el En toro. este diagrama sí está el centauro, pero Ajá, su casa natural, el signo natural de la 2 es el toro. el toro, sí, sí, sí. La casa natural de la 3, ¿qué signo es? Su signo natural de la casa 3. Los gemelos. Oh, A ver, Miros, otra vez. Miroslava. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, maestro, se escucha. escucha. Sí, Ramiro se lo le ha de venir. escuchamos, A lo lo mejor a Miro escuchamos. se le fue. Sí, lo escuchamos. Ok. Evelyn, ¿cuál es la casa natural de la 3? Los gemelos. Los gemelos. Muy bien. No, 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 aquí me falta. Duina, ¿quién es en la casa natural de la 4? ¿Qué De signo? cuatro, el cangrejo, el Del- cangrejo. Muy bien. Miros, de nuevo. Ah, no, Miros sí se le cayó la señal. Se le cayó. Marco, el signo natural de la casa 5. León. El león. Muy bien. De la casa 6, Evelyn, La Virgen. la Virgen. De la casa 7, Duina, De la casa 7, a ver, es la balanza, la balanza. la balanza. Miroslava, el signo natural de la casa 8.
Miroslava. Sí, regresó. Tienes ahí cerrado tu micrófono, Miros. Perdón, es que me volví a conectar porque se apagó la computadora, se fue la luz y no tenía batería. Ok, sí. Necesidad. Es que Entonces, sí, también sí. aquí está tronando bastantito. Sí. Ok. ¿Cuál Perdón, es ¿cuál fue la pregunta? el signo natural de la casa 8? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es el escorpión. Muy bien, el escorpión. Ok. A ver, Evelyn, nuevamente la casa 9, el signo natural, Centauro. Centauro. De la 10, Marco, Macho cabrío. Nacho Cabrío. De la 11, Duina. El aguador. Muy bien. Y de la 12, Miros, Los pececitos. los pececitos, los peces, exactamente. Muy bien, muchachitos, muy bien, qué bueno. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bien, bueno, continuemos entonces con la clase del día de hoy. Los datos requeridos para elaborar el cosmograma. Siempre se van a pedir estos 4 datos que son fundamentales. El nombre completo, la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento. Así que para, bueno, para hacerles la carta y enviárselas, para que ustedes ya empiecen a ver su carta natal, porque ya vamos a empezar a darle lectura a la carta. Y lo que vamos a empezar es con su carta, porque lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Y la cosmobiología lo que nos ayuda es a conocernos a nosotros mismos, a detectar cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras capacidades intelectuales, nuestros limitantes también, ¿sí? Nuestros complejos, todo sale ahí en la carta natal, ¿sí? Nuestros gustos, inclusive también, todo va a salir ahí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un autoestudio psicológico. Y para esos fines, voy a necesitar que me pongan ahí en el chat, ¿sí? Sus datos para que les regresemos o les hagamos el esquema, que hay 2 esquemas realmente. Uno se llama el esquema eclíptico y el otro se llama esquema ascensional. El esquema eclíptico es lo que pensamos, es nuestra mente. Y eso es lo primero que vamos a empezar a estudiar, el eclíptico. Ya después, en el segundo nivel, estudiaremos el esquema ascensional, que es lo que se termina cumpliendo. O sea, muchas veces nosotros estamos pensando en hacer algunas cosas, ¿no? Y luego nos sentimos frustrados porque no se da. Entonces vamos a ver primero cómo es que pensamos en este primer nivel. ¿Alguna duda que tengan? No, maestro, todo No, claro. está bien. Ok, muy bien, Miros. Duina, A ver si entendí bien. La primera es lo que pensamos y el sistema eclíptico. Y eso el es lo otro, que pensamos. y el otro sistema es el lo que. El esquema, ¿eh? No el sistema, sino un esquema que es lo que nos marca nuestra mente y el otro esquema es lo que nos marca lo que muchas veces inevitablemente va a suceder. Oh, ok. Ese se llama ascensional, ¿ok? Así se llama. Evelyn, ¿tienes alguna duda?
No, maestro, todo claro. Perfecto. Muy bien. Ahora pasemos entonces a ver cómo es que se forma ese esquema. Desde el punto de vista terrestre, o sea, nosotros tenemos aquí lo que es el sistema planetario solar, teniendo al Sol en el centro, ¿no? Sí. Y tenemos que está Mercurio aquí en la órbita, la primera órbita es Mercurio, la segunda órbita es Venus, aquí la vemos, la tercera órbita es el planeta Tierra, que es en donde estamos ubicados, la órbita que sigue es del planeta Marte, que está aquí, esta es su órbita de Marte, luego sigue la órbita Júpiter, aquí podemos observar a Júpiter, aquí está, en esta órbita, ¿sí? Luego tenemos en la siguiente órbita, esta que está aquí, es la de Saturno, es la órbita de Saturno. Después tenemos la órbita de Urano, aquí está el planeta Urano, su órbita de Urano, que es más grande. La órbita de Neptuno, aquí está Neptuno. Y la externa, la más lejana, es la órbita de Plutón. Entonces, desde nuestro punto de vista de la Tierra, ubicando a los planetas en donde se encuentran, desde el punto de vista astronómico, podemos tender una línea hacia donde se va a ver el sector en donde está ubicado, en qué sector está ubicado, alineando, ¿no? Alineándonos. Vamos a observar en qué sectores se encuentran ubicados y entonces tenemos esta proyección. Ahí tenemos lo que es la banda zodiacal, es la proyección hacia el zodiaco. Entonces lo hicimos acá en una ampliación y aquí ya metiendo adentro todo lo que es el sistema solar, podemos observar el zodiaco, ¿no? Y vemos que se alinean hacia los signos de diferente forma, en diferente posición, y es por lo que se ubican los planetas desde nuestro punto de vista, ya que nosotros pertenecemos al planeta Tierra. Si estuviéramos en Marte, estaríamos alineándonos todos desde el punto de vista de Marte. O si estuviéramos en Urano, pues entonces tendríamos como centro a Urano. ¿Sí? Entonces, esta es cómo se ve y cómo se proyecta el tránsito de los planetas sobre el cinturón del zodiacal. Y como pueden ver, en orden, siempre el orden tenemos que aprenderlos, ¿no? Cordero, toro, gemelos, cangrejo, león, la virgen, la balanza, el escorpión, el centauro, el macho cabrío, el aguador y los peces. Ahorita vamos a ver por qué están en esos colores, ¿sí? Ahorita vamos a ver el por qué están con ese tipo de color. Pero en fin, para eso es para una identificación. Bien, entonces partiendo de ese punto, lo que viene siendo la descripción del cosmograma. En primer lugar, vamos a ver la línea horizontal. La línea horizontal, que es el este, siempre va a ser el ascendente. Y al oeste, el descendente. Al tirar esta línea horizontal, todo lo que son cuando están los planetas arriba en este sector, que hay más planetas en este sector, la persona es sociable y objetiva. Cuando hay más planetas en este sector, o sea, en la mitad de abajo, la persona es subjetiva e intuitiva. ¿Sí? O sea que vamos a hacer lo primero que hacemos con un cosmograma es hacer la división. Los planetas que estaban visibles y los planetas que no estaban visibles en el momento de nacimiento. Como este es el ascendente, esta línea parte en una línea horizontal y entonces la bóveda visible en el momento de nacer, ya sea de día o de noche, pero es lo que está visible.
como en este momento. En este momento nosotros tiramos una línea hacia el oriente y hacia el poniente y vemos la bóveda celeste que hay ahorita en nuestro lugar de origen. Y es lo que podemos observar visiblemente. Entonces, esta es esa parte. Entonces, cuando hay planetas demasiados acá que están visibles o que estaban visibles en el momento de nacer, la persona es sociable y objetiva. Acá, cuando los planetas se encuentran en la parte de abajo, se vuelve subjetiva e intuitiva. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, y si está, hay la misma cantidad en ambos. Hay un equilibrio, hay un equilibrio, pero normalmente no va a haber una misma porque vamos a tener una puntuación de los planetas. Para saber, les adelantamos esto. El Sol va a valer 2 puntos. La Luna vale 2 puntos también. Mercurio también vale 2 puntos. Y todos los demás valen 1 punto. O sea, Venus, Marte, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, la rueda de la fortuna y el nodo valen 1 punto. Entonces va a depender de cómo vayamos acomodando la puntuación. Y entonces en la parte que tenga más puntuación, entonces podemos determinar que la persona es sociable y objetiva, ¿no? En ocasiones sí está el equilibrio. Cuando están equilibrados, las personas pueden ser sociables y objetivas o subjetivas e intuitivas dependiendo de los sectores que estén abajo. O sea, vamos a suponer que aquí eh, hay muchos planetas o los planetas se acumulan más en un sector, en una casa, y entonces también ese tiene una lectura. O sea, la primera lectura que se da siempre va a ser, a ver, sociable y objetiva o subjetiva e intuitiva. ¿Cómo se dividen esas dos palabras? Con la línea vertical. Aquí está la línea vertical. Sur, que va a ser el medio cielo, también, mejor conocido como medio cielo. O sea, acá vamos a decir el ascendente en esta anterior. Ay, perdón, me fui muy. Ascendente y descendente. En la otra línea vertical es el medio cielo y el fin del cielo. O el inframundo que le conocen, ¿no? También. Pero sabemos que son los polos, el polo sur y el polo norte. Entonces, al dividir la línea vertical, aquí va a ser voluntad fuerte y aquí va a ser una voluntad flexible. Si hay más planetas en esta mitad, entonces puede ser la persona sociable y objetiva. Bueno, ahorita vamos a hacer la división. Con voluntad fuerte, ¿sí? O flexible y subjetiva, digo subjetiva y intuitiva, con voluntad fuerte, pero va a ser el sector de abajo. O sea, tenemos estos dos. Entonces, izquierda, voluntad fuerte. Derecha, voluntad flexible. Y entonces, pues, tenemos los 4 cuadrantes. Y vamos a ver en dónde está la mayoría de planetas. Si en este cuadrante, objetiva con voluntad fuerte, o en este cuadrante, objetiva también, pero con voluntad flexible. Acá, subjetiva con voluntad fuerte, y acá subjetiva con voluntad flexible. ¿Sí? Entonces, si ven, ya empezamos a ser más selectivos, ya teniendo ya una visión de todo lo que es el cosmograma en cuadrantes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque eso tiene que quedar bien clarito, ¿eh? Si tienen dudas, pregunten. Todo bien, maestro. Perfecto, Duena. Muy bien.
Bueno, entonces continuamos. Ahora viene la división de las 12 zonas. Entonces aquí podemos observar, entonces, como ya hemos visto las casas, ascendente, descendente, medio cielo, fin del cielo y todas las casas. Por lo tanto, si observamos los cuadrantes, o sea, primero fíjense, dividimos en una dualidad, ya sea horizontal, arriba y abajo, o vertical, laterales, izquierda y derecha. Se dividió en dos, después se dividió en cuatro, y luego cada uno de los cuadrantes se divide en tres partes, cada uno de los cuadrantes. Observen aquí, este sería un cuadrante y aquí están las tres divisiones y se forman la 1, la 2 y la 3, la tercera casa. En el otro cuadrante, la 4, 5 y 6. En el otro, la 7, 8 y 9. Y en el otro, la 10, 11 y 12. Y entonces tenemos la división de las 12 casas. La línea del ascendente, el meridiano o la línea, la línea vertical, que también es conocido como meridiano, son las de las más fuertes. Las otras se dividen en tres. Entonces, como podemos observar, también tiene que ver con algo de la numerología. ¿Qué es lo que es la numerología? Primero tenemos el 1, que es la circunferencia, que después se divide en 2 y después se divide en 4 y luego estos 4 en cada trinidad llega a formar los 12. Ese es el simbolismo también de los 12 apóstoles de Jesús. Es la división también de los 12 meses del año, cómo se divide el año, basados en los conocimientos astrológicos de antiguo, de la cosmobiología antigua, ¿sí? Y se basaba en esos sectores. Por eso tiene ese simbolismo. Aparte que el 1 es el origen y 2 es la dualidad. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, tenemos signos individuales, ¿sí? Tenemos signos individuales. Los primeros 6 signos son individuales. Acuérdense, aquí está el símbolo, la constelación y el signo, ¿no? El símbolo que representa a la constelación de Aries o el signo del Cordero, el símbolo del Toro o la constelación Taurus y Toro. El otro signo que continúa de Géminis o Gemelos, Cáncer o Cangrejo, Leo o León, Virgo o Virgen. Estos son los signos individuales. Y pasamos a lo que son los signos colectivos o sociales, que es la balanza o Libra, el Escorpius o Escorpión, la constelación, hablando de las constelaciones, Sagitarius, el signo del Centauro, el Capricornio o el signo del macho cabrío, el Aguador o Aquarius, que es la constelación de Aquarius, el signo del Aguador, y la constelación de Piscis o de los peces. ¿Qué sucede? Dentro de lo que viene siendo, por ejemplo, la astrología védica, se basa en las constelaciones y no en los signos. Pero ahorita no estamos hablando de esa astrología. Estamos hablando de la cosmovisión y de la cosmobiología. Entonces siempre vamos a estar hablando de lo que son los signos, o sea, con el nombre del animal. Bien, ahora vamos a ver lo que son los planetas. El símbolo del Sol, de la Luna, de Mercurio, de Venus, de la Tierra, de Marte,
Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y el nodo lunar. Entonces, esto es lo básico del alfabeto, ¿no? Es lo básico del alfabeto. Saber el nombre de los signos, cuáles son los signos individuales, cuáles son los signos colectivos y cuáles son los planetas con sus valores. Los tres primeros, Sol, Luna y Mercurio, valen 2 puntos y todos los demás valen 1 punto. Bien. Ahora vamos a poner lo que son los signos en su casa natural, los cuales ya se los aprendieron, ya más o menos ya lo tienen. Ahí los tenemos en su casa natural. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver los planetas en su casa natural y se llaman regentes del signo. ¿Sí? Cuando están en su casa natural, o sea, siempre va a ser regentes. Entonces, aquí tenemos el Cordero y Marte. Esta es su casa natural del Cordero y de Marte también, pero Marte es regente entonces del Cordero. El Toro, ¿sí? Con su casa natural y también es regente, Venus es regente del Toro. Mercurio es regente de los Gemelos. La Luna es regente del Cangrejo. El Sol es regente del León. Mercurio es regente de la Virgen. Venus es regente de la Balanza. Plutón es regente del Escorpión. Júpiter es regente del Centauro. Saturno es regente del Macho Cabrío. Urano, regente del Aguador. Y Neptuno es regente de los peces. Ahora también se puede observar un detalle. Vean. El Sol, que es el regente del León, normalmente siempre es representativo de lo que es la parte masculina y del macho cabrío, perdón, del macho cabrío, de la parte masculina o el animal que podemos observar, que también tiene un simbolismo, el león, de ser un esperma, un espermatozoide, ¿sí? Y el cangrejo es como una cuevita con sus dos, o sea, primero simboliza lo que son ¿cómo se llaman estas? Las tenazas, se me fue el nombre, las tenazas del cangrejo, pero a su vez simboliza también los ovarios de la maternidad y la matriz. Entonces, el sol va a ser el padre, la luna va a ser la madre, ¿sí? Y son regentes el sol del león y la luna del cangrejo. Si observan quién está más cerca del sol, Mercurio. Y si observamos, Mercurio está en los dos signos que siguen. Mercurio de los gemelos, Mercurio de la Virgen. Luego sigue el planeta Venus en el orden. Y aquí tenemos a Venus en el Toro y a Venus en la Balanza. Partiendo del Sol, partiendo del León y del Cangrejo. Luego tenemos que el signo que sigue, el planeta que sigue es Marte. Y Marte, antes de que se descubriera Plutón, era el regente también del Escorpión. Por lo tanto, Marte se considera corregente en el Escorpión. Entonces, en el Escorpión también tenemos
a, a Marte también aquí como corregente, antes de que se descubriera Plutón. Luego, si observamos qué planeta sigue después de Marte, en el orden, en Mercurio, el orden, perdón, Mercurio, no, no, Júpiter, Mercurio, Júpiter. Júpiter, sí. Júpiter. Entonces, aquí si ven, si este Marte es el regente de aquí y de acá, Júpiter es el regente del Centauro y corregente antes de que se redescubriera Urano, entonces se consideraba regente también de los peces, en el orden que seguía, ¿no? Y si ven, aquí tenemos Mercurio, Venus, Marte, Júpiter. Se descubre Urano y entonces Urano se queda, perdón, Neptuno, y Neptuno con el simbolismo del rey de los mares, se queda con los peces, ¿verdad? Y Júpiter solamente se queda con el Centauro, que de este lado, también Mercurio, Venus, Marte, Júpiter. ¿Quién sigue? Saturno. Entonces Saturno también es corregente del aguador, porque antes nada más se tenían en cuenta hasta Saturno los planetas, que son los visibles. En el firmamento, a simple vista, nosotros podemos detectar los puntos fijos en el firmamento hasta Saturno. Urano ya no es visible a simple vista, se necesita ya un telescopio. Por eso es que se hizo esa división. Entonces, Saturno estaba también como corregente del aguador. Cuando se descubre Urano, entonces se asigna este sector de Urano al aguador y Saturno se queda como regente del macho cabrío y como corregente del aguador. Bien, ¿quedó clara esta explicación o quedan dudas? A ver, Claro, claro. ¿Y quedó eso muy hace claro. cuánto, y hace cuánto que descubrieron esos planetas? No hace mucho y eso no altera mucho. No, no altera mucho porque estos planetas eran conocidos en la antigüedad. Lo que pasa es que después nada más se quedaron con los 7 planetas individuales, porque tenemos planetas también que son individuales. Los planetas individuales es el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que están relacionados con los 7 chakras del cuerpo humano. Al momento de que se quedaron nada más con los 7 chakras, se olvidaron de Urano, Neptuno y Plutón, que están considerados como planetas generacionales. Urano, Neptuno y Plutón, planetas generacionales. Planetas individuales, hablemos nuevamente, considerando como planetas también al Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Si nos ponemos sobre el cuerpo humano, tenemos que el Sol corresponde al 7.º chakra, la Luna a lo que es conocido como el tercer ojo, que es el 6.º chakra, Mercurio, que está aquí en la garganta, ¿sí? Mercurio, Venus en el corazón, el 4.º chakra, Marte, el tercer chakra, Júpiter, el segundo chakra, y Saturno, el primer chakra, en el descenso. ¿Ok? Por eso se llaman planetas individuales. Y los otros planetas son los que van formando a las generaciones, las modas. Urano, cada 7 años cambia la moda, ¿sí? Pero después se subdivide en 3 partes. Y así también Neptuno. Neptuno ya nos cambia todo cada, cada 12 años sale de un signo y Plutón más o menos como 21 años para pasar por un signo.
Ok, no hay duda ahí. Ya después vamos a entrar más a detalle con los planetas, ¿verdad? Pero ahorita nada más es su casa natural, en donde son regentes. Bien, las fechas para la entrada del Sol a los signos del zodíaco, que son fechas aproximadas. El Cordero, que va a ser el equinoccio de primavera entre el 20 y el 21 de marzo. El Toro, del 19 al 20 de abril. Es cuando entran, ¿eh? Entre el 19 y el 20. El Cordero entra el 20 o el 21 de marzo, cualquiera de esos 2 días por lo general. Los gemelos, el Sol entra a los gemelos entre el 20 y el 21 de mayo. Después llega el solsticio de verano, que es con el cangrejo, entre el 21 y el 22 de junio. El, s- y entra a León entre el 22 y el 23 de julio. ¿Hoy qué día estamos? Dijimos, estamos a Vein- 21, 23. a 23, 23, a 23. 23. Por eso es que decimos que estamos a 1 grado de León. O sea, acaba de entrar el Sol al signo de León. Ujú. Estamos a 1 grado. Después la Virgen entra entre el 22 y el 23 de agosto. En la Balanza entra entre el 22 y 23 de septiembre. En el Escorpión entra entre el 23 y el 24 de octubre, que también en la Balanza, pues aquí está el equinoccio de otoño. Estamos hablando del hemisferio norte. En el hemisferio sur son ¿cómo se llama? Este es el equinoccio de otoño y ahorita es el equinoccio de primavera y ahorita están en invierno, entrando en invierno, o sea, en todo su esplendor, ¿no? ¿No es así, Eve? Sí, hace frío acá. Sí, ahorita están allá entrando en invierno y para nosotros estamos en pleno verano. Entonces aquí la balanza, decíamos, entra el 22 23 de septiembre, el escorpión entra entre el 23 y el 24 de octubre, el macho cabrío, que es el solsticio de invierno para el hemisferio norte, o el solsticio de verano para el hemisferio sur, entra entre el 21 y el 22 de diciembre. El aguador, el sol entra al aguador entre el 20 y el 21 de enero, y el sol entra a los peces entre el 18 y el 19 de febrero. O sea que el sol es el que va marcando los cambios de signo. El sol es el que nos va marcando los cambios de signo. Estas fechas es importante que ustedes lo tengan más o menos presente, porque si encuentran a una persona que les dice que es del 1 de abril, ¿de qué signo sería? Del 1 de abril, ¿de qué Cordero. signo sería? Del Cordero, exactamente. Si les El dicen que nació el 24 de julio, Miros, adelante. 4, 24 sería, queremos que esa es la Virgen, No, si nació el 24 de julio, 22 23 sí es cierto, acá arriba. sí, o sea que si ustedes lo ven, es el rango, por ejemplo, el Cordero, Ajá, viene siendo del 20 de marzo al 19 de abril. ya de León. Aquí sería de León. El 24 de julio, pues sería León. Está entre este rango, entre el 22 y 23 de julio y entre el 22 o 23 de agosto. Si les dice que nació el 24 de agosto, ¿de qué signo sería, Marco? Ahí sí vi.
De la Virgen. de la Virgen. Si dicen que es del 9 de diciembre, ¿qué signo sería? Queda Del abierto a Centauro. cualquiera. Centauro. Toro. ¿De cuál, Miros? Centauro, también me parece que Marco lo dijo. Sí, es del Centauro, exactamente. Muy bien. Si les dicen que es del 6 de enero, Mm. La del macho La, cabrío. el aguador, del macho cabrío, efectivamente. Abril. Sería del macho cabrío, porque sería del 6 de diciembre. Mm. Entonces, estas fechas, teniéndolas presentes, cuando entran los signos, cuando una persona le dice la fecha de su cumpleaños, de inmediato ustedes van a saber de qué signo es, porque es el sol el que está ahí. El sol es el que marca la fecha de nacimiento, ¿no? La fecha de nacimiento, el sol. O sea, sabemos que el sol está entonces ahí, ¿ok? Sí, Miros, tenías abierto tu micrófono, ¿querías alguna pregunta o algo? No, no, ¿No? no, todo bien. Ok, todo bien. Muy bien, entonces estas son las fechas aproximadas. Hay veces que inclusive el equinoccio de primavera entra el 19 y en ocasiones entra hasta el 22 de marzo. Llega a presentarse. Por eso que esta es la fecha promedio, porque el toro puede entrar el 18 o puede entrar hasta el 21 de abril. O sea, puede haber una diferencia aquí de más o menos un día, 20, 21 o 19 y 22, pero por lo general siempre están en estas fechas, por lo general. Cuando dicen, por ejemplo, entonces yo soy del 22 de septiembre, ¿qué signo es el 22 de septiembre? Balanza. Es balanza, pero fíjate, aquí sí, ahí tenemos que irnos a hacer el cálculo matemático realmente de si es balanza, porque también puede ser es cúspide. virgen, puede ser virgen, Ya que porque si ese año entra el 23 de septiembre, entonces el 22 de septiembre es virgen, no es balanza. Cuando están en los límites de estas fechas, es cuando tenemos entonces que decir, ¿sabes qué? Más que sí, para saber realmente si dónde está tu sol, hay que hacer el cálculo, ¿sí? Matemático. Que, bueno, ya tenemos los cálculos en base a lo que es los programas, ¿verdad? Entonces ya se alimentan los programas que por lo general siempre van a ser con los datos que les dijimos al principio. Nombre completo, fecha lugar de nacimiento, perdón, la fecha de nacimiento y la hora de nacimiento, que es vital, la hora. Eso es importantísimo saber la hora en que se nació. Hay veces que la hora que tenemos inclusive marcada en nuestra acta de nacimiento no es la real. O la hora que nos pueda decir nuestra madre, o la hora que nos pueda decir nuestro padre, ¿no? Hay veces que hay diferencias. En mi caso, se los digo por experiencia. Mi mamá me decía que había yo nacido a las 8 de la mañana. Mi padre me decía que había yo nacido entre las 2 de la tarde. ¿Sí? Y, y en el acta de nacimiento, no, en el acta de nacimiento decía que era a las 8 de la mañana. En lo que viene siendo mi madre decía que había yo nacido como a la 1 o 2 de la tarde. Y mi padre decía que había nacido entre las 10 y las 11 de la mañana. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿En base a quién? Entonces tuve que hacer las tres cartas, que ahí en ese tiempo, cuando yo aprendí, no teníamos programas de cómputo, ¿eh? Ahí era echarle números matemáticos
con el sistema sexagesimal y calcularlo, calcular todo, todo. El problema es que no nomás es calcular el sol, sino que tienes que calcular los 12 puntos. Tienes que calcular las casas, tienes que calcular todo, todo es un proceso matemático bastante complejo. Y entonces tuve que ver las 3 cartas para más o menos saber con quién, con qué carta me identificaba. Y entonces hasta cuando aprendí a ajustar el zodiaco, que ese es otro también de las, de que vamos a verlo más adelante, cómo ajustar el zodiaco de una persona, ajustar la hora, en base a un hijo, de una hija. En el caso de los hombres, es con el nacimiento de una hija. En el caso de las mujeres, con el nacimiento de un hijo. ¿Por qué? Porque el padre le hereda a la hija y hace la misma posición del sol en el signo solar o el signo del ascendente. El padre le hereda a la hija y la hija le hereda al hijo, ya sea el ascendente o la posición solar. A menos que los padres, ya después se vuelve más complejo, que los padres sean de signos opuestos. Por ejemplo, una persona que tiene el sol en el cordero se casa con una persona que tiene el sol en la balanza, ¿sí? Muchas veces la persona que nace, ya sea hombre o mujer, nace con el signo, ya sea del cangrejo o del cordero o del macho cabrío. ¿Por qué? Porque estos dos se colocan, papá y mamá siempre va a estar en la 10 y en la 11 normal, en la 10 y en la 4. Es el eje 4-10, es el eje paterno. Y entonces aparecen no con el sol de ninguno de los dos, sino aparece con los signos opuestos en la casa 4 y en la casa 10. La pregunta que te al respecto. Sí, profe. O sea, para entender mejor, el padre Ujú. a la hija le hereda su ascendente de él o su signo solar, como el signo Cualquiera de los solar, dos. en las mismas Sí. posiciones. No. Bueno, en la misma posición el sol del signo, ¿eh? Por ejemplo, Ajá. si el papá es pez y tiene una hija, la hija puede sacar el sol o el ascendente en los peces. Ah, ok, ok. En cualquiera de los dos, ¿ves? Si su Ay, sol está en, si su sol está en los peces. Pero también el papá a veces no le hereda el sol, le hereda el ascendente. y también en la posición del sol o del ascendente de la hija. Así es, así es una herencia cósmica se llama, ¿ves? Por eso es que hay tanta empatía entre el papá y las hijas. Entre padres e hijas hay empatía. Y entre madres e hijos hay cierta empatía. Luego hay choques entre padres e hijos, hay choques porque lo que mismo que le choca con la pareja, lo hereda el hijo. Y los choques de la madre con la hija, ¿por qué? Porque lo mismo que le choca a la madre del esposo, lo hereda la hija. Y entonces hay choques, hay confrontaciones. Ok. A ver, Duina, levantaste la mano adelante. Sí, maestro, que no entendí bien cuando son opuestos, o sea, no entendí, o sea, que no hereda ninguno de los dos, sino que no entendí esa parte. Sí, no hereda ninguno de los dos, sino que hereda, al estar opuestos, se encuentran, mire, me voy a poner una aquí. O sea, al estar opuestos, este es el eje de los padres, la casa 4 y la casa 10, ¿sí? Entonces, si, si son cordero balanza,
pero este cordero balanza se encuentra en la 10, entonces tendrían el ascendente en el macho cabrío. Porque si esta rueda la hacemos lateral, que este sea el eje de 4 10, luego la ladeamos, lo giramos, y entonces el ascendente va a quedar acá, en el macho cabrío, cuando son opuestos de signos los padres. Ya sea, por ejemplo, si el papá también es macho cabrío, aquí para que lo podamos entender mejor, el papá es macho cabrío y la mamá es cangrejo, muchas veces salen con el ascendente en el cordero, Ah, ¿sí? ok, como Pueden ser, pueden- al perdón, opuesto, al opuesto. al, al opuesto, así, si son opuestos los papás. Y pueden ser opuestos ya sea del sol o pueden ser opuestos del ascendente, también opuestos ascendentes. Entonces ahí también pueden sacar el ascendente que está relacionado con los opuestos. Entonces, pero eso ya lo veremos más a detalle, más a fondo, más adelante. Pero esto es más o menos para que vayan ustedes. Por si acaso no tienen, todos tienen la hora de nacimiento, todos saben su hora de nacimiento. Sí, Ok, lleve muy bien. Bueno, prácticamente creo que tengo la carta de todos ustedes. Tengo la carta de Marco, tengo la carta de Miroslava, tengo la carta también de Duina. No, mía no, es la de mi niña. Sí, cierto, tengo la de tu niña, ¿verdad? Sí, cierto, la Ujú. tuya no la tengo. Entonces me faltarían los datos tuyos, Miros, y de Evelyn. ¿por dónde lo Ujú. paso, maestro? ¿Perdón? ¿Por dónde lo paso? ¿Por acá o el WhatsApp? No, por WhatsApp. Mejor por WhatsApp me lo pasas. Ok. Sí, pues, se lo pasas a Vane, tienes el personal, ¿no? De Vane. Sí, ahí le paso. Se lo pasas si quieres directamente. ¿Vale? Me pasas tus datos. Entonces también nos pasas tus datos, Miros. De Marcos sí tengo la carta. Sí, gracias. Maestro, su merced tiene mis datos. Sí, 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 maestro. sí, sí. Sí, sí tengo tus datos, Duina. Ujú. Gracias. Entonces nada más nos faltaría los de Miroslava y los de Evelyn. Ya lo envié. Bien. Ah, ok, perfecto. Déjenme ver dónde nos quedamos acá. Aquí. Ahora vamos a entrar a otro punto. Ah, ya son 7:30. Ah, sí, eso sí te vi. Se nos fue. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Ok, bueno, pues entonces este tema va a quedar pendiente, las cualidades primitivas. Nos quedamos aquí en lo que son la entrada del sol a cada signo. Bien, ahora le voy a dar entonces la palabra a cada uno de ustedes para en la última pregunta, comentario o despedirnos. Entonces, vamos a ver, le damos primero la palabra a Evelyn. Adelante, Evelyn. La clase ha estado demasiado interesante, profesor. Estos datos que ha dado sobre las herencias cósmicas me causan mucha curiosidad. Voy a ir a averiguar la posición de mi papá para, para ver si coincide. Tengo mucha curiosidad por ahí, así que gracias. Sí, eso es lo que vamos, se va haciendo, o sea, la curiosidad es tremenda, ¿no? Yo recuerdo una vez que estaba dando una clase, esa era presencial, y había una pareja joven, inclusive ella estaba embarazada, ¿no? Ella estaba embarazada. Y cuando empezamos a dar las definiciones de cada uno de los signos, los dos nada más estaban botados de la risa porque se estaban fusilando a toda la familia, ¿ves? La familia de ella y la familia de él. Y dicen, no, sí, por eso que así es, por eso que así es, y así estaban. Porque mientras más vamos entrando en esos conocimientos, más vamos comprendiendo a la gente que está a nuestro alrededor. Y una de ellas, ahorita con esto, o sea, entra la curiosidad del papá y de la mamá.
Y si tu papá y tu mamá eran de signos diferentes y tú sacas el signo de tu papá, entonces por eso chocas con tu mamá, ¿no? Ahí los Sí, qué choques con la niña. interesante. Buenísimo. Muy bien, Evelyn. Le damos la palabra a Duina, que está levantando su manita, o era la manita de hace rato. Duina, ahora ya se nos quedó muda, Duina. Ujú. Maestro, ¿cómo está? Por aquí Así es. ocupadita, que me acuerdo que su merced me dijo ese dato cuando yo iba a tener la niña y fue muy curioso porque los doctores estaban acelerando el parto y yo ya estaba tranquila porque su merced me había dicho ese dato y el papá había nacido como más o menos a las 13 horas. Y sí, precisamente a esa hora salió la niña y yo estaba tranquila porque me acordé que su merced me dijo ese dato. Yo estaba como, no, todavía no es hora, todavía no es hora. Y sí, fue muy certero eso. Muy bien, Duina. Ok, Miroslava. Pues bien interesante esta parte. Yo abrí el archivo de la carta de mi niña para más o menos ir situando ahorita de que veíamos lo de los cuadrantes. Lo habíamos platicado la vez que fuimos, es bien, tiene una voluntad de hierro. Y ahorita que mencionaba esta parte del papá, también me puse a ver, es esto, y me llama mucho la atención la posición, vamos, de mi signo, la de él, la forma en la que, porque no somos opuestos, pero estamos muy cercanos, y la niña, pues está exactamente a un ladito. Entonces, ahorita empecé a ver y a, pues, checar todo eso, y es muy interesante. Muy bien, qué bueno, Miros. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Ya, Duina, Miros, Eve. Ya, ok, Marco. Sí, maestro, pues como siempre, muy interesante, es un tema que me apasiona muchísimo. Yo sé que ahorita los softwares pues facilitan todos los cálculos, pero me quedo con la curiosidad de saber cuáles son las fórmulas o saber cuál es el procedimiento sexagesimal para sacar los cálculos. En algún momento, ya que tengamos más o menos más personas que estén interesadas, haremos un curso de cálculo, de Sexagesimal. esquema a mano, ¿sí? Eso estaría muy interesante, porque en caso de que nos fallen los sistemas electrónicos en algún momento, tenemos que saber cómo sacar, ¿sí? Sin embargo, también necesitamos datos de la NASA. Son Efemérides dos planetarias. libros de la NASA que se requieren, ¿no? El de las efemérides, que se llama, efemérides de la NASA, las efemérides de 100 años, que ahorita ya debe de estar, ya no está publicado el libro, sino que lo tenemos en electrónico. Son 100 años, imagínate, porque ahorita ya le ponen nada más, ¿cómo le llaman esto? El algoritmo, y pues te lo da, te saca todas las posiciones planetarias, ¿sí? En sistemas de cómputo. Y antes pues eran unos cálculos matemáticos que hacían en la NASA y que después publicaban el libro de efemérides, las efemérides, o sea, de cómo se encontraban los planetas en todos los días, de cada día del mes, o sea, venía por día la posición planetaria, de los 30 días, por ejemplo, del mes ¿qué mes tiene 30 días? Abril, por Abril. ejemplo, ¿sí? Y venía todo, y por horas, ¿eh? Y después había que hacer unos cálculos, sacar la acción, porque todos los cálculos eran del meridiano de Greenwich. O sea, si sacabas los datos del meridiano de Greenwich, pues tenías la posibilidad o sea, de todos los que vivían sobre el meridiano de Greenwich. Si no, después hay que hacer un cálculo del meridiano en el cual corresponde. Por ejemplo, nosotros estamos a 90 grados, o sea, la Ciudad de México está a 90 grados del meridiano de Greenwich. Entonces son 6 horas.
y hay que hacer todos los cálculos para ver cómo cambia el ángulo de incidencia solar de los planetas. Entonces, planeta por planeta tienes que ir a calculando y calculando. Entonces, imagínate nada, lo que me sucedía era muy, cuando empezaba yo a hacer todas estas cartas y las empezaba yo a hacer a mano, ¿sí? Eh, y luego empezaba yo a decir más o menos, ya a darle lectura a la persona y me dice, no, yo no soy así. Pues resulta que la hora que me había dado estaba equivocada. Y entonces, a buscar la hora. Buscar la hora a mano es una complejidad tremenda. Sí, son infinidad de cálculos. Por eso es que antes una lectura de una carta salía muy cara, ¿no? Muy, muy cara. Porque para hacer una carta natal con el sistema sexagesimal y dedicándole mucho tiempo, casi te tardas 15 días. Y si se equivocó la hora ya, ¿vale? Se equivoca la hora, o sea, la hora no es, imagínate. Era tremendo, ¿no? Era como para ponerse a llorar. Cuando decía, no, yo no soy así. Y luego es muy común. Una ocasión me acuerdo, estando en Managua, en Nicaragua, un arquitecto me pidió la carta de su hija, ¿no? Y estaba haciendo la carta de su hija de base a los datos que me dio, muy certeros, y estaba muy seguro que había la hora que había nacido y todo eso. Entonces empiezo a darle la lectura a la carta de su hija y me dice, no, dices que maestro, yo no soy así. No, usted me está describiendo, yo no soy así, yo no, la verdad, no, no, para nada. No coincide en nada en lo que usted me está diciendo, yo no soy así. Y entonces le digo, oye, ¿estás seguro que nació a esa hora? A ver, déjame checarlo con su mamá. Ya le habló, ¿no? Oye, que la niña que nació a tales horas de las 6 de la tarde, creo me decía, que ya estaba oscuro. Entonces la mamá le dice, no, es que no nació a esa hora, nació en la mañana. Lo que pasa es que estaba oscuro porque el hospital no, casi no tenía iluminación y tú veías que estaba oscuro, pero no estaba oscuro. Entonces tenía una diferencia de 12 horas, nada más. Y vamos a ver que con una diferencia de 4 minutos cambia el ascendente. Con 4 minutos nos cambia el ascendente. ¿Sí? Entonces imagínense todo lo que es mediodía, 12 horas de diferencia. Es un cambio tremendo, ¿no? Bien, ok, Marco. Pues creo que ya son todos, ¿verdad? ¿Quién me falta? No, nada más. Muy bien, queridos hermanos, pues ahí estamos. Pónganse a estudiar, apréndanse ahora la posición natural de los planetas. Ya vimos la posición natural de los signos. Ahora la posición natural de los planetas, en dónde son regentes, que es, la regencia es como si estuvieran en su casa. Y lo primero que tenemos que aprender es en dónde están en su casa los planetas. Porque ya veremos más adelante que uno es estar en su casa, otro es estar en la casa del enemigo, otra cosa es estar en la casa en donde no te quieren para nada, en la casa de la suegra o del suegro. Y otro en la del mejor amigo, ¿no? En donde tú te sientes sin obligación de nada. Ujú. Pero cuando está en su casa, pues tú eres el responsable de pagar la luz, de pagar la renta, de pagar todo. O sea, eres el responsable de ese sector, de tu casa. Pero eso fue ¿Sí? lo que Pero cuando vimos está hoy, ¿cierto, maestro? lo de la casa, sí, cuando está en tu casa. Cuando los planetas están en su casa. Las naturales de los planetas. Sí, en su casa natural y en su signo natural. Porque después se cambia, ¿no? Ya después ya lo veremos. Pero ahorita es su casa natural y su signo natural. Es lo que vimos hoy. Apréndelo, por favor, para el lunes. Pues que tengan una excelente continuación de semana, porque estamos, como muchas veces dicen que el miércoles es el ombligo de la semana, así que nos falta todavía el recorrido de esta semana.
y nos vemos el próximo lunes, queridos hermanos. Bye bye, que tengan un excelentes días. Bye, Pax. maestro, gracias. Buenas Bye. noches, maestro. Muchas gracias, Pax. Pax. Saludos, hermana Vane. Salud, Inés, descansen.